La nueva norma de verificación y el resto de las medidas del plan anticontaminante, ¿qué van a resolver? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿De qué metas estamos hablando? ¿A quién van a beneficiar? ¿A quién van a perjudicar? Estas son algunas de las preguntas que se suscitan después de los anuncios oficiales de ellas. Soy José Buendía, vamos a discutir hoy sobre ellas con dos especialistas en esta materia. Pero antes acompáñenme a ver algunos datos para contextualizar el debate y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande ahí sus comentarios sobre un tema que seguramente a usted y al resto de los 29 millones de mexicanos que viven en el área metropolitana, en los estados del centro del país, les afecta. El gobierno federal y mandatarios de la megalópolis presentaron una nueva norma de verificación vehicular que habían prometido como parte de la respuesta a la crisis ambiental del Valle de México, que afecta a 29 millones de habitantes de la región centro del país. La medida, primera de otras que se anunciarán, no incluye objetivos o metas claras sobre la cantidad y el tiempo para la reducción de contaminantes, que resulta imprescindible para evaluar las acciones y las expectativas de ellas. Esta primera acción se concentra en el parque vehicular con una nueva norma de verificación que establece 3 métodos para valorar las emisiones de gases y que de entrada limitará la circulación de 1.8 millones de autos modelos anteriores a 2006. Al contrario, la nueva norma ofrece exentar de la prueba automóviles nuevos por 4 años y podrán circular todos los días, al igual que los eléctricos e híbridos. El resto estarán sujetos a pruebas más estrictas que les exigirán hasta 80% de menores emisiones. Se esperan, sin embargo, otras acciones que tendrán que ver con la industria o propuestas para limitar a horarios nocturnos las marchas y mítines. En 2 semanas estará el nuevo plan de contingencias y se evalúa regresar al modelo de precontingencia. Se toman las acciones adecuadas, aunque sean impopulares. Se retoma la planificación para limpiar el aire. ¿Sabremos en cuánto tiempo habrá resultados y cuáles son las metas de los nuevos planes? Posiciones. Número 1. El coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, explicó a legisladores que con la regulación de las marchas se busca reducir los niveles de contaminación sin violar el derecho a la protesta. Son cosas buenas que hemos puesto en la mesa de las autoridades locales para que nos ayuden, agregó. Número 2. El secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, anunció que entre las medidas que se analizan está la conversión del parque vehicular de transporte público, incluidos los taxis de gasolina y diésel a gas natural, pues si bien es un hidrocarburo, es mucho más limpio que los otros dos. Estamos analizando 168 medidas adicionales que no solamente tienen que ver con la restricción vehicular, sino también tienen que ver con nuevos sistemas de movilidad, transporte público más limpio, pero también cómo regular las emisiones de otro tipo de fuentes. Por supuesto la industria, pero también algo muy importante como pueden ser las fugas de gas LP en las viviendas. Número 3. El premio Nobel Mario Molina dijo que las medidas anunciadas sobre la nueva norma vehicular no son suficientes porque van en la ruta correcta. Seguramente usted se está haciendo exactamente las mismas preguntas. Estas nuevas medidas anticontaminantes, la nueva norma oficial, ¿para qué nos va a servir? ¿En cuánto tiempo? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? ¿Cuáles costos vamos a pagar por su implementación? Y en definitiva, si van a servir para reducir la amenaza para la salud que significa la polución, la contaminación en la Ciudad de México. Para entrarle a este tema, me da muchísimo gusto que haya aceptado venir aquí al programa Ramón Ojeda Mestres, que es secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental. José, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer tenerte aquí, de verdad, Ramón. Y por supuesto, me da muchísimo gusto que esté José Luis Lezama, él ya ha estado con nosotros, profesor investigador del Colegio de México, y además, déjenme decirlo, pero una de las personas más reconocidas y respetadas en esta materia ambiental. Pepe, mucho gusto, muchas gracias. No, muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Pues si quieres arranquemos, y la verdad es que quiero empezar directamente con la declaración que hoy está por todos los periódicos de Mario Molina, justamente porque está siendo uno de los referentes sobre el respaldo a esta clase de medidas que ayer anunció el gobierno federal y 5 gobernadores. Dijo, en pocas palabras, que las medidas son insuficientes, pero que cree que van en el sentido correcto. ¿Cómo lo ves, Ramón? Yo sé que es una pregunta ahí. No, yo creo que si es una cuestión de creer, si esto es una cuestión de credos o de fe, bueno, pues perfecto, cada quien es libre de creer
y más a un amigo tan querido como Mario Molina, yo respeto lo que él crea, pero aquí no es de creencias, aquí estamos hablando de hechos, de datos duros, de cuestiones concretas. El día de ayer se expidió o se emitió, se publicó una norma de emergencia. Esta norma de emergencia que entrará en vigor a partir del día 1 de julio, dentro de unos días, con una temporalidad de 6 meses, restringe sensiblemente la circulación vehicular. Uno diría, bueno, pues eso es bueno. O sea, el 1.8 millones de automóviles van a dejar más de viejos circular. de 2006. Van a dejar de circular. Esa es la restricción básicamente. Correcto. Sí. Las personas dueñas de esos vehículos ingresarán de inmediato a esos maravillosos vagones nuevos del metro que ya tenemos, a los autobuses nuevos eléctricos que ya tenemos, a los tranvías que ya tenemos, o dónde diablos vamos a alojar para el transporte público a las personas de menores recursos económicos que les estamos haciendo sacrificarse en aras de disminuir un X contaminante que no logra disminuirse porque salgan de la circulación esos vehículos. O sea, ¿te parece que no es el camino correcto? Desde luego que no, desde luego que no. Una cosa es restringir la circulación y otra cosa es proveerle de posibilidades de transportación pública a los que dejan de circular. Vamos a suponer que sea un pasajero por automóvil. Son casi 2 millones de personas. Pero no es solamente un pasajero. En este caso, normalmente, como son las personas de menores recursos, llevan a los niños a la escuela, a la mamá al trabajo, etcétera. Vamos a poner que mínimo son 2 personas por vehículo. Es decir, estamos hablando de casi 4 millones de pasajeros que le estamos aventando al transporte público de por sí saturado. Suponiendo que todos tuvieran dinero para tomar taxi, entonces tenemos 2 millones de movimientos de circulación de taxis diarios. Entonces, ¿en qué se disminuyó la contaminación? En cambio, sí les va a costar dinero en su economía personal. Si afectamos la economía, las medidas ambientales o las medidas de protección ambiental no deben tomarse nada más con criterios científicos relacionados con el referente del gas o del polvo o del humo o de lo que sea. No, también tenemos que ver al ser humano, que es el receptor o la víctima de las decisiones equivocadas del poder público o de la sociedad misma, porque esto no es un mecano, no es un robot que estamos moviendo. O sea, no es solamente, digamos, una prueba de laboratorio de causa y efecto. Es un ser humano. Entonces, el desquiciar, el mover uno de las piezas tan finas del engranaje social, moverla equivocadamente, es como mover mal una pieza en un partido de ajedrez. Si iban a anunciar 168 medidas, así es. ¿Por qué no las anunciaron ayer para que podamos saber en qué contexto nos estamos moviendo? Sí, el para conjunto. poder decir. Segunda, si van a ser útiles estas medidas estas acciones de la medida emergente, ¿por qué no nos dicen, con estas acciones vamos a lograr tal objetivo de salud pública, que es lo que nos interesa? Señores, para agosto, en el mes de julio, agosto o septiembre voy a disminuir el 13% de ozono, por lo tanto voy a tener a 13,000 niños enfermos menos, o a 14,000 ancianos, o voy a disminuir los óxidos de carbono en tanto, o voy a mejorar la salud en tanto, el ausentismo escolar lo voy a reducir, o voy a reducir los dolores de cabeza, sí, cuando menos el ardor de ojos, cuando menos una proyección, lo que sea. Sí. Voy a tomar esta medida para lograr este objetivo y lo voy a medir de esta manera, y tú, ciudadano, que te vas a sacrificar, vas a ver el resultado. No. José Luis Lezama, una norma de emergencia, y no sé si tú coincidas, ¿va en el camino correcto o no va en el camino correcto? Bueno, es una medida pequeñita, es una medida aislada. ¿Va en el camino correcto? No lo podemos saber sino hasta que lo veamos puesta en práctica. Es decir, cuando nosotros veamos que los vehículos altamente contaminantes dejaron de circular,
que los transportistas de carga locales, federales, metropolitanos, megalopolitanos, dejaron de circular, estos que ostentosamente contaminan. Ahí vamos a saber, al menos visualmente, si esa medida, digamos, está siendo puesta en práctica con efectividad. Cualquier tecnología, porque aquí se está recurriendo a que van a tener una tecnología bastante eficiente para detectar emisiones en los verificentros y fuera de los verificentros, todo pasa por manos humanas. La tecnología puede ayudar a detectar las emisiones, pero también puede ayudar a ocultarlas. Ahí está el caso de la Volkswagen y el software inventado para burlar la verificación. Pero mire, ese no es el punto. Yo creo que tenemos que situarnos en la problemática. Este es un puntito, porque entonces estaríamos cayendo en lo mismo que están cayendo quienes creen que la norma va a resolver el problema, como los que creían que el hoy no circula iba a resolver el problema. Por ahí no se resuelve. Es una medida pequeñita, es una medida que si se pone en práctica, hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta, y que es lo básico, es que esto es una cuestión de economía y de poder. Es una cuestión de economía y de política, de tal manera que si en los últimos 16 años no se ha tocado ninguna causa de fondo de la contaminación, nadie ha tocado ninguna causa de fondo, ninguna de las administraciones locales, estatales y federales. ¿Cuáles son esas causas de fondo? Todo el mundo las conoce. Es la pésima gasolina que vende Pemex, es los vehículos, los fabricantes de vehículos automotores que fabrican vehículos de segunda para el mercado mexicano y vehículos de primera que exportan a Estados Unidos. Y también los fabricantes estadounidenses que exportan a México y al mundo subdesarrollado automóviles de quinta que no cumplen con las normas americanas. Es decir, aún los vehículos nuevos contaminan. ¿Por qué? Porque las normas mexicanas son muy laxas. Y bueno, ese es el segundo punto. Los fabricantes de vehículos, los combustibles, Pemex, las normas mexicanas están por debajo de los estándares internacionales. De tal manera que cumplir las normas mexicanas no asegura una buena calidad del aire. Así de sencillo. Hay que hacerlas estrictas, hay que hacerlas al menos a nivel de la OMS, ya no pongamos a nivel de California o de Europa, al menos de la OMS. Ahora, antes de entrar, digamos, a la película mayor, me concentro, perdón, en este pequeño punto, aunque sea aislado, hice una primera medida, el tema de la norma. ¿Por qué? Porque parece un poco contradictorio, por un lado, sacar 1.800.000 coches, Ramón, pero al mismo tiempo incentivar la compra de nuevos coches con exención de verificación y peor, si como tú dices, son más contaminantes que los que se vendan en otro lugar. Y van a seguir usando las mismas gasolineras, pero quiero dar otro ejemplo de lo absurdo de esta norma emergente. Esta norma surge en el contexto de las precontingencias y contingencias ambientales que hemos tenido en materia de ozono, ¿correcto? Bueno, esa es ahorita la preocupación, el ozono, y el daño que está causando a la salud el ozono. Y entonces dicen, señores, para evitar eso, vamos a retirar a los vehículos ostensiblemente contaminantes. Ya no andarán esas chimeneas rodantes. Sí. A los vehículos ostensiblemente contaminantes. Yo quiero que me digan cómo son ostensiblemente contaminantes del ozono. Sí. Porque da la casualidad de que lo que vemos, las fumarolas de los camiones, etcétera, son normalmente de camiones diésel. Y normalmente esas son partículas, esos son humos, esos son otro tipo de contaminantes. Lo que nosotros tenemos como precursores del ozono son fundamentalmente óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, es decir, en nada o en poquísimo tendría que ver un camión que está echando una humareda para efectos del ozono. No digo que no sea bueno, pero la prohibición de que circularan vehículos ostensiblemente contaminantes ya existía, nada más que no se han enterado. No se han enterado. Hay varias normas que lo prohíben, sí. Y reglamentos, tanto federales como estatales,
y del Distrito Federal. Si tenemos un diagnóstico, porque para eso sería importante saberlo, para poder responder para qué queremos esta norma, porque como decían, como discutían en el intermedio, hay muchos tipos distintos de contaminante. Esta norma, ¿para qué nos va a servir? ¿Cuáles de ellos serían reducidos? ¿Cuáles atacados? Si son todos o algunos, ¿y por qué unos y no otros? Sí, sí hay mucho conocimiento generado sobre la contaminación del aire. La Ciudad de México es un laboratorio. Es de las ciudades más estudiadas en el mundo en términos de contaminación atmosférica y existen estudios diagnósticos. Por ejemplo, el estudio coordinado por el doctor Mario Molina en el año 2000, publicado en el 2002, y sobre el cual se montó el programa ProAire 2002-2012. El doctor Molina hizo 100 recomendaciones de política pública con base a ese diagnóstico. Existe ese diagnóstico, es el más importante que hay en el país y para la zona metropolitana. El problema no es de falta de conocimiento, el problema es falta de decisión y capacidad política para tomar decisiones y para actuar sobre los agentes contaminantes que están identificados. Si nosotros siguiéramos la pista. Ahora, ese plan contenía, por ejemplo, algunas de las causas o fuentes profundas que tú señalabas en tu primera intervención, el tema de las gasolinas. Está totalmente identificado. La norma relajada que tenemos, sí, etcétera. Sí, ¿ahí estaba? Sí, mira, el problema es el siguiente. De esas 100 recomendaciones de política pública emitidas en el año 2000, si se pusieron en práctica 4 o 5, es mucho decirlo. El problema es el siguiente. Los programas y las estrategias de gobierno que están en los programas como ProAire son de carácter voluntario, no son obligatorios. De tal manera, digamos que no importa que el programa ProAire oficial del gobierno diga se van a tomar estas medidas. Por ejemplo, una de las recomendaciones de política pública muy sencillas, el doctor Molina no mostró allí ninguna sutileza, todo el mundo sabe esas medidas. Una medida, dice, señores, Pemex debe de poner una gasolina con los estándares internacionales a partir del 2005. Ahí está en el ProAire, está en la política oficial, no se cumplió. Sí, pero potestativa. ¿Quién tiene capacidad para sancionar a Pemex? Nadie. Entonces no cumplió. El doctor Molina dice, por ejemplo, en las 100 recomendaciones de política pública, hay que retirar a los taxis obsoletos, a los microbuses obsoletos, al transporte obsoleto. Cuando se sientan en la mesa de las negociaciones taxistas, microbuseros, camioneros, y le dicen, señores, oiga, qué buena idea tuvo el doctor Molina al recomendarles eso. ¿Dónde están los créditos para comprar los motores, para renovar la flota vehicular? Digo, si hay créditos con tasas de interés del 70%. O sea, lo que tú estás diciendo es, en buena medida, y Ramón, voy contigo, es un problema político. Es un problema de decisión política. De falta de decisión política para aplicar las medidas que hoy tenemos. Yo quiero decirle algo al teleauditorio. En primer lugar, si en algo discrepo del maestro José Luis Lezama, el equivocado soy yo. Le tengo muchísima fe, y te lo había dicho antes de que él llegara, porque él es un estudioso serio, es de los pocos estudiosos serios y con una visión completa del asunto. Así que si en algo siente el teleauditorio que no estamos de acuerdo, apuéstenle a él, porque él está en lo cierto. A él le encanta el debate. Pero, le encanta el debate. Y a mí también, pero uno tiene que saber si uno es serio, cuándo está uno o puede uno estar equivocado. Bien. Pero quiero decir una cosa. Los trabajos del maestro Molina, como muchos otros análisis científicos de hace 10, 15, 20 años, que pueden ser buenos, ya no corresponden a la realidad actual. Ese es el otro problema. Ahorita nosotros estamos con datos de la Organización Mundial de la Salud, que nos dicen que en 2012 tuvimos 14.700 muertes prematuras anuales por causas de la contaminación atmosférica. Organización Mundial de la Salud. Correcto. Luego, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, dice que tuvimos 20.000 muertes anuales en 2010. El Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat dice que tuvimos 38.000 muertes entre 2001 y 2006. José Luis Gutiérrez, ¿cómo se llama? Gutiérrez Lacayo, Martín Alberto
Gutiérrez Lacayo, de la Comisión Megalopolitana, dice que tuvimos 22,000 muertes prematuras. Ese es el punto. ¿Este tendría que ser el foco? Ese es el punto. El foco de la política de aire, si estamos cuidar teniendo, la salud. Ese si es uno de los estamos teniendo principales. 20,000 muertes al año, quiere decir que en los últimos 5 años estamos teniendo 100,000 muertes al año. Necesitamos entender que hay una gravedad de tal magnitud y de tal complejidad que requiere decisiones urgentes, amplias, múltiples, con muchos actores y participantes, porque si salimos con una medida emergente que lo único que hace es fomentar la venta de automóviles nuevos, decir que voy a utilizar ahora el dinamómetro, cosas que ya se venían utilizando. Ahora, yo creo que estamos hablando de cosas distintas y tenemos que poner orden en lo que estamos diciendo. Mira, una cosa es que estoy afirmando que hay estudios suficientes sobre los cuales se pueden tomar decisiones que no se toman por falta de ignorancia, sino por falta de voluntad y capacidad política. Y otra cosa es que se haya agravado o no los efectos sobre la salud. Ese es otro asunto. En los estudios existentes, hasta hace 10 años, está totalmente documentado los daños tremendos como los que tú mencionas. Sobre la salud. Sobre la salud. Hay daños a los ecosistemas también y hay daño a la economía también. Claro, el criterio moral, el criterio ético más importante que tomamos en cuenta es el daño a la salud humana, pero también hay daño a los ecosistemas y a la economía. Sí, a la economía, pero sin duda. lo que yo quiero decir y lo que vengo diciendo también desde hace rato es que no se toman decisiones no porque no haya conocimiento, no porque no haya diagnósticos. Aun cuando puedas afinar los diagnósticos, la química atmosférica ha cambiado en los últimos años, por supuesto que ha cambiado. Lo que no ha cambiado son los factores de poder, los agentes sociales y económicos políticos, es la planta industrial. Esa planta industrial es altamente contaminante. Los inspectores que van a inspeccionar a la planta industrial habría que someterlo a fiscalización y a revisión crítica. Yo no estoy seguro que estén haciendo bien su trabajo. O sea, digamos que estamos metidos en una telaraña de intereses. Muchos problemas, muchos y de temas. temor para tomar medidas impopulares. Que no se toman. Sí, vamos por ahí, vamos bien. Exactamente. La verdad es que en los últimos años habíamos dejado de escuchar de este asunto de la contaminación hasta que de repente irrumpió con una fuerza inaudita en las contingencias ambientales que sufrimos en el Distrito Federal. José Luis Lezama, pues de repente todo parecía caminar bien y las mediciones incluso no indicaban o señalaban focos rojos y casi de un día para otro igual. Los funcionarios... Resulta que lo que se había hecho, ¿dónde quedó? Los funcionarios de la Ciudad de México, del Estado de México y federales en los últimos 16 años no han hecho sino autocelebrar éxitos dudosos. Cada vez que aparecen en la escena pública señalaban que el año presente es mejor en calidad del aire que el anterior y que han hecho adquisiciones, logros tremendos. Esos logros han sido ficticios porque no se han traducido, nunca se tradujeron en una medida de política pública para tocar los factores de fondo. No tocaron ningún factor de fondo, ninguna administración federal, local o estatal en los últimos 16 años. Además, su autocelebración de los logros que conquistaban cada año ficticiamente estaban sustentados además sobre mediciones dudosas, sobre sistemas de monitoreo que al menos, por decirlo amablemente, son dudosos. Esos sistemas de monitoreo y de mediciones de la contaminación el equipamiento para hacerlos deben de estar fiscalizados por autoridades independientes. Incluso ellos creen que porque lo certifica la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, eso es suficiente. Tendrían que ser agencias independientes que fiscalicen el sistema de monitoreo, porque la información sobre la que han echado las campanas al vuelo en los últimos 16 años, y se demostró en esta crisis que fueron falsas expectativas, fueron falsos triunfos, falsas adquisiciones. No hay ninguna cosa misteriosa en lo que pasó a partir de marzo con esta crisis. Es consecuencia de decisiones que no se tomaron, que fueron solamente cosméticas. Decisiones que no se tomaron cosméticas. ¿Coincides, Ramón? Absolutamente. Y diría yo otra cosa. A mí me alteró, me preocupó, me llamó mucho la atención
que el jefe de gobierno de la Ciudad de México dijera y repitiera después que se cambiaron los niveles o los estándares para decretar la contingencia ambiental con motivos políticos para generar una especie de animadversión hacia el gobierno capitalino y concretamente hacia sus ensoñaciones políticas. Eso es muy delicado, ¿verdad? Muy delicado porque, primera, si es verdad, es muy delicado. Y si él lo cree así y no es cierto, también es muy delicado. Yo creo que los que opinemos, debamos de opinar, estudiar, auditar, analizar, evaluar, y lo acaba de decir el maestro Lezama con mucho acierto, no debemos ser jueces y parte. Es decir, todo aquel que tenga contratos con el gobierno, sea su fundación, sea su ONG, su empresa particular o como profesionista y tenga contratos con la Semarnat, con el gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, el Estado de México, asuntos ambientales, deben de excusarse por dignidad. Así sea la universidad más prestigiada, el centro más prestigiado o el ambientalista más querido, ¿verdad? Para que podamos tener fe, porque si no, aquí empezamos a ver que hay ciertas inclinaciones y ciertos sesgos en cuanto a la evaluación. Si el maestro Lezama está dando un dato muy concreto de que debemos de poner en tela de juicio la validez de los sistemas, de los aparatos, de los instrumentos, del monitoreo en general, y él dice, señores, yo no tengo ninguna razón personal para decirlo, soy un investigador del Colegio de México, oye, a mí eso me llama para decirle, por favor, que venga la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Anáhuac o la que sea, y me haga una auditoría científica o incluso extranjeros para decir, estos aparatos están funcionando bien, están midiendo lo que deben de medir, en los tiempos que deben de medirlo, con la tecnología que deben de medirlo, y los referentes son los adecuados. Pocas cosas, José Luis, están generando tanta explosión, incluso de propuestas, desde si regular las marchas y quitar los topes, si una nueva norma ambiental, si regresar a la política de precontingencias, pero pocas cosas son quizá más dañinos que el descrédito. Pero mira, Ramón ha dicho algo muy importante, que es esto que tiene que ver con lo de la contingencia y el umbral para declarar la contingencia. Estaba en 180 y lo bajaron a 150. Mancera se queja de eso, yo lo escribí en un artículo hace poco. Pero Mancera se queja tal vez porque no entiende el problema. Mancera entiende muchas cosas, hay cosas sutiles que tal vez no entienda. Este asunto creo que no lo entiende. Y si lo entiende, digamos, tramposamente, se lo calla. Le voy a decir por qué. Porque bajar de 180 a 150 el nivel de IMECAS para declarar la contingencia, eso es bueno para la salud de los ciudadanos. Es malo para los políticos, porque en el año se van a declarar más contingencia. Sí, porque crean muchos problemas. Exacto, y porque en cuanto a su imagen pública, la gente va a decir, bueno, estos señores no están haciendo nada porque a cada rato hay contingencia. Claro, sí se bajó a 150 y ahora hay más contingencia. Eso es malo para la imagen de los políticos, pero es bueno para la salud de los ciudadanos. Ahora bien, se está diciendo, no, es que vamos a regresar mejor a las precontingencias. De acuerdo, que regresen a las precontingencias, pero que la precontingencia se establezca a partir de 120 o de 130 y no de 150 como sí, claro, estaba. porque si no sería una maña terrible. Me tengo que ir, el tiempo se nos está agotando. Vamos a estar muy atentos sobre en caso de que se regrese a la precontingencia, sobre qué nivel, pero antes de ello yo quiero agradecerle mucho a Ramón que haya estado con nosotros, Ramón Ojeda Mestre, muchas gracias, secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental. De verdad, un placer haberte tenido muchas hoy aquí. Gracias, y por supuesto, José Luis Lezama, muchas gracias por haber estado con nosotros, profesor, investigador en temas de medio ambiente del Colmex, del Colegio de México, pero sobre todo a usted, espero que le haya servido este programa. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.